T1, el primer tañido. La primera noche que dormí en el convento de San Lázaro, juré haber escuchado una campana. No fue un sonido común, no vibraba en el aire, sino dentro de mis huesos, como si mi propia sangre la hubiera tocado. Eran las 3:33 de la madrugada. Me levanté, temblando, y miré por la ventana del dormitorio de las novicias. El campanario, ennegrecido por los siglos, estaba inmóvil, pero el eco seguía allí, como una respiración antigua que nadie quería escuchar. A la mañana siguiente, mientras rezábamos maitines, la Madre Superiora anunció con voz quebrada: la hermana Clara ha partido con el Señor. Nadie lloró, nadie preguntó cómo, solo bajaron la mirada, como si todas lo hubieran esperado. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente ese tañido imposible. Esa noche, mientras ayudaba en la sacristía, me atreví a preguntarle a Sor Magdalena, la más anciana: «Hermana, ¿usted escuchó la campana?». Sus manos, temblorosas, dejaron caer el rosario. Me miró con unos ojos apagados y murmuró: «Niña, si quieres vivir aquí, nunca vuelvas a pronunciar esa palabra». Su reacción me heló el alma. Pero lo peor vino después. En la madrugada siguiente, cuando todas dormían, la campana volvió a sonar. Una sola vez. Un golpe seco, grave, imposible de ignorar. Me tapé los oídos. Pero el sonido estaba adentro, debajo de mi piel. Y entonces escuché algo peor, una voz susurrando entre los muros del convento: «Confiesa, antes de que ella lo haga por ti». Me incorporé de un salto. La voz era real, tan clara como las oraciones de vísperas. Salí al pasillo, pero todo estaba en silencio. Solo las velas parpadeaban, como si algo invisible pasara entre ellas. Cuando amaneció, otra hermana fue hallada muerta. La encontraron en la capilla, de rodillas frente al altar, con los labios curvados en una sonrisa helada. Nadie gritó, nadie llamó a la policía. La Madre Superiora simplemente cubrió el cuerpo con un velo y dijo: «Recemos». Yo, en cambio, no pude rezar, no después de lo que vi. En la palma de la hermana muerta había una marca oscura, en forma de campana. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el campanario por la ventana, esperando, rezando sin fe. Y entonces, a las 3:33, la escuché otra vez. El sonido no fue solo un tañido, fue una sentencia. Y esta vez, estoy segura de que no fui la única que lo oyó. T2, el voto de silencio. La mañana después del segundo tañido, el convento estaba más silencioso que nunca. No era el silencio de la oración, sino el de un secreto que pesaba sobre todas. La Madre Superiora reunió a las hermanas en el refectorio. Sus manos, huesudas y frías, se apoyaron sobre la mesa como si quisiera clavar en nosotras una advertencia. «Lo que sucede aquí», dijo, con una voz que parecía venir de una cripta, «no debe salir de estas paredes. Quien hable, llamará a la campana». Nadie respondió. Todas bajaron la cabeza. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No solo porque sus palabras sonaban como una amenaza, sino porque cada una de ellas parecía creerlo sin dudar. Después de la reunión, Sor Magdalena me tomó del brazo y me apartó a un rincón oscuro. «Inés», susurró, temblando, «guarda silencio, aunque te queme la lengua». Yo lo aprendí a la fuerza. «¿Qué es esa campana?», le pregunté, incapaz de contenerme. Ella me miró con unos ojos tan llenos de miedo que parecían vacíos. «No preguntes. Aquí, las preguntas son promesas, y las promesas, campanadas». No entendí nada. Pero esa noche, mientras el convento dormía, escuché algo nuevo. No el tañido, sino un murmullo. Voces, decenas de voces que reptaban por las paredes, repitiendo un mismo lamento. «Confiesa, confiesa, confiesa». Me levanté de la cama, guiada por un impulso que no reconocía como mío. Seguí las voces hasta la biblioteca clausurada, una puerta de madera cubierta de polvo y sellos antiguos. Y allí, colgando de un clavo oxidado, encontré algo que no debería existir, un registro. Lo abrí con manos temblorosas. Cada página estaba escrita con tinta negra, y cada nombre tenía al lado una fecha. Todas eran hermanas del convento. Todas habían muerto justo después de que la campana sonara. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En la última página, a medio escribir, estaba mi nombre. Cerré el libro de golpe, el corazón golpeándome el pecho. Detrás de mí, la puerta se cerró sola. Y entre las sombras, una voz más clara que todas las demás susurró: «Si hablas, Inés, ella tocará por ti». Cuando salí de la biblioteca, Sor Magdalena estaba esperándome. «¿Ahora entiendes?», dijo, con lágrimas en los ojos. «Por eso guardamos silencio.
Porque aquí, el primer pecado es pronunciar la verdad. Y esa noche, a las 3:33, la campana volvió a sonar. Pero esta vez, sonó 2 veces. T3, los nombres en el bronce. La tercera noche. No dormí. Nadie lo hizo. La campana había sonado 2 veces, y eso nunca había pasado. Según Sor Magdalena. Al amanecer, nos reunieron en la capilla. 2 camas quedaron vacías en el dormitorio de las novicias. Las hermanas muertas fueron encontradas arrodilladas frente al altar, con los ojos abiertos y una paz macabra en sus rostros. Pero yo ya no sentía miedo. Sentía algo peor, una necesidad enfermiza de saber. Esa misma tarde, mientras las demás rezaban, subí al campanario. La escalera de piedra estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie hubiera pasado por allí en siglos. Sin embargo, cada peldaño crujía como si recordara cada muerte que la campana había anunciado. Cuando llegué arriba, el aire olía a metal viejo y cera quemada. Y allí estaba, la campana. Enorme. Silenciosa. Suspendida como una sentencia. Me acerqué con el corazón desbocado, y entonces lo vi. Grabados en el bronce había nombres. Cientos de nombres. Nombres de hermanas. De madres superioras, algunos tan antiguos que apenas se podían leer. Y al final de esa lista, recién marcado, húmedo todavía como si alguien lo hubiera escrito con sangre caliente, estaba el nombre de Sor Clara. La primera monja muerta desde que llegué. El metal estaba vivo. Lo sentí palpitar bajo mis dedos. Y justo debajo de ese nombre, encontré algo imposible. Mi nombre, Inés Álvarez. A medio terminar. Como si la campana estuviera esperando el permiso de Dios para acabar de escribirlo. Retrocedí, ahogando un grito. Y entonces la escuché. Si no confiesas, ella terminará por ti. Giré en seco. Nadie estaba allí. Solo la campana. Solo el eco de esa voz que no venía de la tierra. Corrí escaleras abajo. Pero al llegar al pasillo, Sor Magdalena me estaba esperando. Su rostro estaba pálido, casi transparente, como si ya no le quedara vida suficiente para otro invierno. ¿Lo viste?, murmuró. Yo asentí, temblando. Entonces escucha. Niña, nadie borra su nombre de ese bronce. Nadie. Intenté hablar, pero ella me tapó la boca. Sus dedos estaban fríos como piedra. Si dices una palabra, la campana te reclamará antes del amanecer. Y esa noche, mientras el convento entero contenía la respiración, la campana sonó de nuevo. Una sola vez. Pero el sonido no venía de arriba. Venía de dentro de mí. T4, la confesión que nos salvó. La tensión en el convento se volvió insoportable después de aquella noche. Cada campanada era como un cuchillo invisible que cortaba el aire. Y yo sentía que todas las miradas evitaban cruzarse con la mía, como si supieran que mi nombre ya estaba escrito en el bronce. Entonces ocurrió algo que rompió las reglas del silencio. Sor Beatriz, una mujer de rostro severo y fe inquebrantable, se levantó durante la misa de la mañana. Sus manos temblaban, pero su voz resonó firme. Confieso, he pecado y no quiero morir. El eco de sus palabras rebotó en las paredes de la capilla como si incluso Dios hubiera dudado en escucharlas. Las hermanas la miraban horrorizadas. Algunas hicieron la señal de la cruz. Otras se arrodillaron de golpe. La Madre Superiora, pálida como la cera de los cirios, dio un paso adelante. Sor Beatriz, cállese. Pero ella no lo hizo. Miento cuando rezo, gritó, con lágrimas en los ojos. Y he deseado lo que no debía. Perdóname, Señor, pero no quiero que la campana me reclame. El silencio que siguió fue peor que cualquier campanada. Esa noche, nadie durmió. Yo tampoco. Me quedé despierta, contando los minutos hasta las 3:33, esperando que quizá Dios hubiera escuchado su confesión. Pero entonces sonó la campana, un solo tañido, profundo, como un latido arrancado de la tierra. Corrimos todas al pasillo, y allí estaba Sor Beatriz, frente a la puerta del campanario. Sus rodillas sangraban como si hubiera estado rezando durante horas. Su rostro sonreía. La Madre Superiora se acercó y le cerró los ojos con un gesto casi ritual. Nadie habló, nadie preguntó, pero yo vi algo que las demás no notaron. En la palma de Sor Beatriz, dibujado en líneas oscuras como hierro quemado, estaba el contorno de una campana. Me atreví a susurrar. Ella confesó. Sor Magdalena. Detrás de mí, murmuró con una voz rota. La campana no perdona la fe tardía. Solo marca a los que ya le pertenecen. Esa noche recé por primera vez, no a Dios, sino al silencio. Y mientras la luna bañaba las torres del convento, juraría que escuché un segundo tañido. Muy débil. Solo para mí. Un aviso.
Un recordatorio de que mi nombre aún estaba incompleto. T5. El cadáver en la sacristía. La muerte de Sor Beatriz no trajo silencio, trajo susurros. Las hermanas caminaban con el rosario apretado entre los dedos, como si las cuentas pudieran sellarles la boca. Pero yo no podía dejar de mirar la puerta del campanario. No después de lo que vi en la palma de Beatriz. Al amanecer, la Madre Superiora ordenó llevar el cuerpo a la sacristía, para velarlo en privado. Nadie discutió. Nadie nunca discute. Pero cuando la dejaron sola, yo no pude resistirlo, entré. El aire dentro estaba helado. La luz de los cirios apenas iluminaba el rostro de Beatriz, ahora cubierto por un velo blanco. Me acerqué, temblando, y levanté el paño. Su sonrisa seguía ahí. No era paz, era obediencia. Como si hubiese aceptado algo que ninguna de nosotras quiere comprender. Y entonces lo vi, enredado en su mano rígida, como si lo hubiese arrancado antes de morir. Había un trozo de cuerda. No cualquier cuerda, sino una fibra vieja, oscura, impregnada de cera y sangre seca. La cuerda de la campana. La toqué sin pensar. En ese instante, el aire se volvió pesado, y sentí un zumbido bajo en mis oídos, como si la campana respirara a través de mí. Una voz, apenas un murmullo, habló dentro de mi cabeza. Uno por tañido, uno por secreto. Solté la cuerda de golpe. Pero era tarde. Cuando retrocedí, vi algo que casi me hizo gritar. En la piel de Beatriz, justo sobre su cuello, había una marca. No un moretón. No un corte, una quemadura en forma de campana, con una línea atravesándola, como si fuera tachada. Inés. La voz de Sor Magdalena me sacó del trance. Estaba en la puerta, mirándome con horror. ¿Qué has tocado? La cuerda estaba en su mano. Ella se persignó, retrocediendo un paso. Esa cuerda no debería existir. Cada vez que la campana llama, una hebra se desprende y ata al siguiente. No entendía sus palabras, pero mi cuerpo sí. La piel de mis dedos ardía, como si el simple contacto con aquella fibra hubiera dejado algo en mí. Esa noche, a las 3:33, la campana volvió a sonar. Y juro que no solo la escuché, sentí como una hebra invisible me rodeaba la garganta. T6. El susurro del bronce. Esa noche no encendí la vela de mi celda. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la puerta, con la cuerda invisible aún ardiendo alrededor de mi garganta. No estaba loca. Lo sentía, una presión leve, como un recordatorio de que la campana ya me había elegido. A las 3:33, el aire se quebró. No hubo viento. No hubo pasos. Solo el sonido hueco y profundo de la campana. Pero esta vez, algo cambió. No fue solo un tañido, fue un susurro. Un lamento metálico que bajó desde el campanario y reptó hasta mis oídos. Inés, confiesa o desciende. Me tapé la boca para no gritar. No era posible que supiera mi nombre. Y sin embargo, ahí estaba, pronunciado con esa voz que parecía venir desde dentro del bronce mismo. Corrí hasta la celda de Sor Magdalena. La encontré rezando de rodillas, con el rosario clavado entre sus dedos hasta sangrar. La escuché, dije, jadeando. La campana habló. Ella levantó la vista, sus ojos vacíos de sorpresa, como si hubiera esperado esas palabras toda su vida. No es la campana, susurró. Es lo que hay dentro de ella. Sus palabras me helaron. Dentro, la campana está hecha de ferrota y pecado sin absolver. Cada nombre grabado en su bronce es un eco atrapado, y ahora te ha escuchado a ti. Quise negarlo, pero la voz volvió a sonar, débil, arrastrándose entre las paredes del convento. Uno más, y callará. No pude soportarlo. Salí corriendo al pasillo, guiada por un impulso que no entendía. Subí las escaleras del campanario como si algo invisible tirara de mí. Cuando llegué arriba, el bronce estaba temblando. No hay otra forma de decirlo. No moviéndose, sino vibrando, como un corazón demasiado grande para este mundo. Me acerqué, y entonces lo escuché claro. Di tu pecado, y no sonaré por ti. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un golpe de aire helado me empujó hacia atrás. Y allí, en el suelo del campanario, vi una nueva marca trazada con hollín, una campana tachada, idéntica a la que encontré en el cuello de Sor Beatriz. No confesé. No podía. Y cuando bajé del campanario, Sor Magdalena me esperaba con el rostro desencajado. Ahora ya no hay vuelta atrás. Inés. Esa noche, la campana sonó de nuevo. Pero esta vez, su voz no pidió nada. Rió. T7. El pecado escrito en las paredes. El amanecer llegó, pero el convento estaba más oscuro que nunca. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar las paredes. Yo tampoco, hasta que vi mi propio nombre. Estaba allí, escrito con una caligrafía torcida,
Como si una mano invisible hubiera raspado la piedra con hierro candente, Inés Álvarez dudó de Dios. Retrocedí tan bruscamente que casi caigo. Mis manos temblaban. Mi respiración se rompía en 1000 pedazos. No, no puede ser, murmuré. Sor Magdalena apareció detrás de mí. Sus ojos hundidos parecían no sorprenderse. Ya comenzó, susurró. Casi como si rezara. La campana muestra el pecado antes de tocar por ti. Quise borrarlo. Froté la piedra con las uñas hasta que sangraron. Pero las letras no se movieron ni 1 milímetro. Y mientras lo hacía, escuché algo peor que cualquier campanada, risas. Venían de las paredes. Esa noche, el convento entero se llenó de gritos ahogados. Los pecados empezaron a aparecer por todas partes, en los pasillos, en el refectorio, incluso en las celdas de oración. Sor Clara envidió a su hermana. Sor Teresa amó en secreto a un hombre. Sor Beatriz negó su fe. Las monjas lloraban frente a sus propias condenas escritas en piedra. Algunas rezaban hasta sangrar. Otras se arrancaban el velo como si eso pudiera arrancar también la vergüenza. Pero nada desaparecía. Yo no podía apartar la vista del mío. Cuando sonaron las 3:33, la campana volvió a hablar. Su voz se filtró entre las grietas como un veneno. Uno más, y callaré. Uno más, y callaré. Corrí hasta la capilla, buscando respuestas. Allí, frente al altar, encontré a la Madre Superiora. Estaba arrodillada, los labios cosidos por hilos de sangre reseca. Aún así, sus ojos me lo dijeron todo. Señaló la pared detrás del crucifijo. Y allí lo vi, el mayor de los pecados. Escrito con letras más grandes que cualquier otro. La Madre Superiora guardó el secreto de la campana. El suelo tembló. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Y entonces la campana sonó, pero no una, ni 2 veces. 7 tañidos. 7 sentencias. Cuando el último eco murió, la voz del bronce susurró algo solo para mí. Tu turno está cerca. Inés. Al volverme, mi nombre ya no estaba solo en la pared. Debajo, una nueva línea había aparecido. Mañana. T8, la noche de los 7 tañidos. El convento nunca había estado tan silencioso, hasta que sonó la primera campanada. Eran las 3:33. La piedra misma del suelo pareció estremecerse. Las hermanas se apretaban unas contra otras, rezando sin voz, como si cualquier palabra pudiera llamar la atención de aquello que estaba en el campanario. El primer tañido reclamó a Sor Clara. No gritó, no tuvo tiempo, cayó de rodillas, los ojos en blanco, y una sombra de campana marcada en su frente. El segundo tañido arrancó a Sor Teresa de entre nosotras. Fue como si algo invisible le sujetara el cuello y la llevara hacia la oscuridad del pasillo. Su crucifijo quedó colgando en el suelo, balanceándose como un péndulo condenado. El tercero y el cuarto llegaron tan rápido que ni siquiera pudimos llorar por ellas. Yo solo podía contar. 5, 6. Las muertes se volvieron más rápidas que el miedo. Algunas hermanas intentaban huir, pero las puertas estaban selladas, como si el convento mismo hubiera sido tragado por el bronce de la campana. Y entonces llegó el séptimo tañido. El aire se volvió pesado. Mis piernas se negaron a moverse. Lo supe. Todas lo supieron. El séptimo era para mí. Pero no ocurrió. En lugar de eso, un silencio antinatural descendió. Y desde el campanario, la voz volvió a hablar. Sube, Inés, o los tañidos comenzarán de nuevo. Sor Magdalena me miró, su rostro bañado en lágrimas. No lo hagas, si subes. No volverás. Si no lo hago, moriremos todas, respondí. Aunque no sé de dónde salió esa fuerza. Mis pasos resonaron en las escaleras de piedra, cada uno más frío que el anterior. Cuando llegué arriba, la campana me esperaba. Inmensa, oscura, viva. Aquí estoy, dije, apenas en un susurro. El bronce vibró como si riera. Entonces vi algo que heló mi sangre, mi nombre, ya completo, grabado en su superficie. Confiesa, y te tomaré sin dolor. Tragué saliva. Por primera vez desde que entré a ese lugar maldito. Hablé sin miedo. No confieso. El silencio fue absoluto. Y entonces, la campana comenzó a girar lentamente sobre sí misma, como si quisiera aplastarme con su peso. Pero antes de que cayera, un grito interrumpió la noche. Sor Magdalena estaba en la puerta del campanario. «Corre, Inés, hay otra manera». La campana rugió, como si una bestia hubiera sido despertada. Y yo, sin pensarlo, corrí hacia ella. Y entonces, por primera vez, la campana sonó, sin mover su badajo. Un sonido tan profundo que me hizo sangrar por la nariz. Un sonido que prometía que aquello apenas comenzaba. T9, el pacto del silencio.
La campana seguía vibrando. Incluso cuando el amanecer pintó de rojo las ventanas del convento. No era el color del sol, era como si la sangre de todas las que había tomado quedara suspendida en el aire. Sor Magdalena me llevó a la sacristía. Cerró la puerta con un cerrojo oxidado y, sin mirarme, dijo: no debí dejarte subir. Ahora, ya eres parte de esto. ¿Parte de qué?, pregunté, temblando. Ella abrió un viejo arcón cubierto de polvo. Dentro había un libro encuadernado en cuero, manchado y endurecido, no por el tiempo, sino por sangre seca. En su portada, solo una palabra, Silentium. Magdalena lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y dibujos de la campana. Algunas ilustraciones mostraban monjas de rodillas frente a ella, con gargantas marcadas por cuerdas invisibles. Hace siglos, susurró, el convento hizo un pacto. La campana no sonaba por azar, sonaba porque la alimentábamos. Cada año, una de nosotras debía entregarse voluntariamente, confesar su pecado y permitir que el bronce la reclamara. Así, las demás vivían. Tragué saliva, incapaz de apartar la vista de aquellas palabras. ¿Y si nadie se ofrece? Magdalena me miró, y en sus ojos solo había desesperación. Entonces, la campana elige. Entendí entonces por qué había sonado 7 veces esa noche. No era venganza, era hambre. Magdalena pasó una página y me señaló un pasaje escrito con tinta más oscura que el resto. Este fue el último pacto registrado, hace 40 años. La Madre Superiora de entonces se sacrificó. Desde entonces, nadie más lo hizo. Las campanas en mi cabeza comenzaron a repicar aunque el aire estaba en silencio. Y ahora, me eligió a mí. No, Magdalena negó con fuerza. No mientras yo esté viva. Hay otra manera. Se inclinó sobre mí y susurró como si la campana pudiera escucharla. Si destruimos la cuerda principal, el vínculo se romperá. Pero antes de que pudiera preguntarle cómo hacerlo, un sonido profundo estremeció los muros. No era una campanada, era un murmullo, bajo y burlón, que se filtraba desde el campanario. Magdalena, tú primero. Ella palideció, pero apretó mi mano con fuerza. No lo escuches. Si quiere mi nombre, tendrá que arrancarlo. En ese instante, las paredes comenzaron a sangrar. No tinta, sangre real. Formando palabras. Pacto incumplido. Pago doble. Magdalena sonrió con una calma imposible y me empujó hacia la puerta. Corre, Inés. Encuentra la cuerda, antes de que la campana decida quién será la segunda. Y entonces lo supe, esa noche no sería la última. La campana aún tenía hambre. T10, la cuerda maldita. Las escaleras del campanario parecían no terminar nunca. Cada paso crujía como si el convento protestara. Como si supiera que estaba a punto de tocar aquello que nunca debía ser tocado. Sor Magdalena iba detrás de mí, su respiración agitada y sus manos aferradas a su rosario. Inés, susurró. Pase lo que pase, no la mires directamente. No entendía a qué se refería hasta que llegamos a la cima. La campana estaba allí, suspendida en la penumbra, más grande de lo que jamás había imaginado. No solo era metal, su superficie estaba cubierta de grietas vivas, como venas que latían. Y de esas grietas brotaba un murmullo constante, formado por miles de voces superpuestas. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue la cuerda. Colgaba desde la campana hasta perderse en la sombra del suelo. No era de cáñamo, era de cabello. Cabello trenzado. Negro, blanco, castaño, siglos de cabelleras de monjas muertas, entrelazadas como un juramento eterno. Di un paso hacia atrás. No, esto no puede. SHHH, Magdalena me apretó el brazo. Si la cortamos, ¿termina? El murmullo de la campana se detuvo. Y entonces, una risa grave, metálica, sacudió el aire. Tócalo, Inés, y escucha cuántas almas cuelgan de ella. Mis manos temblaron, pero las voces comenzaron a cambiar. Entre los susurros reconocí nombres: Sor Clara, Sor Teresa, incluso Sor Beatriz. Ellas me llamaban. Ayúdanos. Magdalena sacó un cuchillo viejo, oxidado. Solo hay un corte. Hazlo rápido. Antes de que... No terminó. La cuerda se movió sola, como una serpiente viva, y se enroscó alrededor de su muñeca. Magdalena gritó mientras el cabello se apretaba como un nudo de horca. Corrí hacia ella y tiré con todas mis fuerzas. La cuerda chilló. No debería poder hacerlo, pero chilló como si estuviera hecha de carne. Y entonces la campana rugió. Uno más. Y se acaba. Magdalena me miró, los ojos casi fuera de sus órbitas. Córtala, Inés. Grité y hundí el cuchillo en la cuerda. El primer corte no fue suficiente. Del cabello salió un líquido oscuro, espeso,
que olía a hierro y a oraciones rotas. El segundo corte hizo que las voces gritaran todas a la vez, como si estuviera desgarrando siglos de condena. Y en el tercer corte, la campana cayó. Por primera vez desde que entré al convento. El silencio fue real. Magdalena cayó al suelo, jadeando, mientras yo soltaba el cuchillo cubierto de esa sangre imposible. Pero antes de que pudiéramos respirar, la campana habló por última vez esa noche. Si rompes el pacto, otro deberá sonar. Y desde el fondo del convento, otra campana, más pequeña, desconocida, comenzó a repicar. T11, la campana oculta. El sonido de aquella nueva campana no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era metálico, no era sagrado, era húmedo, como si cada tañido estuviera ahogado en tierra y carne. Magdalena se aferró a la pared. Pálida. Dios nos perdone, murmuró. No es la campana del campanario. Esa, está debajo de nosotros. No quise creerla. Pero el suelo tembló bajo nuestros pies. Los ecos no venían de arriba, subían desde las entrañas del convento. Desde un lugar que nadie había visto en siglos. Guiadas por el repique, bajamos hasta las criptas antiguas, donde ni siquiera las velas querían encenderse. El aire estaba cargado de humedad, y el olor olía a tierra recién abierta. Aquí, dijo Magdalena, señalando una losa enorme, cubierta de símbolos grabados con algo que no era tinta. Me incliné para leerlos, y sentí un frío imposible recorrerme la espalda. Eran nombres de monjas, y al lado de cada uno, una fecha. Son las elegidas, susurré. Magdalena asintió. Y las que no aceptaron su destino, fueron selladas aquí. El tañido volvió a sonar. Esta vez tan cerca que me dolieron los huesos. La losa vibró. Las letras parecían moverse, como si quisieran salir de la piedra. Entonces, una grieta se abrió. De ella brotó un aliento gélido. Y una voz, más vieja que el propio convento, susurró. El pacto fue roto. Una nueva campana debe cobrar lo que es suyo. Magdalena retrocedió. Pero yo no pude moverme. De la grieta emergió una cuerda hecha de huesos diminutos, ensamblados como un rosario maldito. Se balanceaba frente a mí, esperando. Inés, Magdalena me tomó de los hombros. No la toques. Si lo haces, la despertarás por completo. Pero entonces, algo peor ocurrió. La cuerda se movió sola y rozó mi mano. Sentí un latido. No en la campana, en mí. Era como si me hubiera marcado. Como si ahora yo fuera parte de esa cosa enterrada. La voz volvió a hablar. Si no llamas, ella lo hará por ti. De repente, las paredes comenzaron a sangrar otra vez. No nombres, sino frases. Uno por cada tañido. Magdalena, temblando, sacó una cruz y la clavó contra el suelo. En el nombre de Dios. ¿Basta? La grieta se cerró de golpe. La cuerda de huesos desapareció. Y el silencio volvió, pero no duró. En el campanario, la campana original comenzó a repicar de nuevo. Y cada golpe sonaba como una risa. No hemos terminado, dije, con el cuchillo aún en mi mano. Y en ese instante, debajo de la losa, alguien, o algo, golpeó desde dentro. T12, el llamado de los enterrados. El primer golpe bajo la losa fue débil, casi un eco. Pero el segundo sonó como un puñetazo desde el infierno. Magdalena me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas me dejaron marcas. No mires la grieta. Inés, si los ves, te llamarán por tu nombre. No obedecí. No podía. La grieta comenzó a abrirse otra vez, expulsando un aire tan frío que nuestras velas se apagaron. Y entonces lo escuché, voces. No eran gritos de dolor, sino cantos. Un coro de monjas muertas, entonando una letanía sin palabras. Un idioma tan antiguo que dolía solo con escucharlo. Están respondiendo al tañido, murmuré, incapaz de apartar la vista. La cuerda de huesos reapareció, oscilando lentamente frente a mí, como una invitación. Y detrás de ella, sombras. Manos marchitas y rostros hundidos en oscuridad, con ojos vacíos que parecían reconocerme. Inés, susurraron. No era una voz. Eran todas. Magdalena me sacudió. No les escuches. Son los que rompieron el pacto. Pero mis pies ya se movían solos. Cada campanada de esa campana oculta se metía en mi pecho como un latido prestado. No era miedo. Era atracción. Como si algo en mí hubiera estado esperando esta noche desde siempre. La grieta se abrió de par en par. Una mano salió disparada, huesuda y cubierta de hábito raído. Y se aferró a la cuerda. Tiró de ella. El sonido que brotó no fue el de una campana. Fue un rugido. La tierra tembló. Y desde las criptas, las paredes comenzaron a resquebrajarse, liberando pequeños susurros que parecían reír. Atrás. Inés.
Magdalena se interpuso entre mí y la grieta, alzando la cruz. En el nombre de Cristo. Pero las voces no se detuvieron. Cristo ya no baja aquí. El cuchillo en mi mano pesaba más de lo normal. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que tenía que cortar algo. La cuerda de huesos. Quizá, o tal vez mi propio nombre, grabado en el bronce de aquella campana maldita. Y entonces, vi lo imposible. Del fondo de la grieta emergió un rostro, el de Sor Clara, la que había muerto en el primer tañido. Me miró y sonrió. Termina el llamado. Inés. Uno más, y todas seremos libres. Magdalena gritó. Miente. Es el eco del pecado. Yo apreté los dientes. Levanté el cuchillo, y lo bajé con toda mi fuerza. El golpe resonó como un trueno. La cuerda chilló. La campana subterránea rugió. Y las voces rieron. Y justo antes de que la oscuridad me envolviera, entendí, no la había cortado. La había despertado. Ahora, éramos muchas. Y la campana sonaría de nuevo. T13, cuando las campanas caminan. La noche siguiente. El convento no durmió. Nadie se atrevió. El eco de la campana subterránea aún flotaba en el aire como una maldición suspendida. Pero lo que ocurrió después no estaba escrito ni siquiera en el libro Silentium. Magdalena y yo estábamos en la capilla cuando lo escuchamos, un repique suave, arrastrado, como si alguien empujara metal sobre piedra. Venía de los pasillos. No puede ser, murmuró Magdalena, con los labios temblando. Salimos. Las lámparas de aceite parpadeaban. Y a cada sombra, el sonido se hacía más fuerte. Entonces la vimos. Una campana. No colgada. No fija, caminando. Sus bordes rozaban el suelo, dejando un rastro de ceniza oscura. No tenía badajo, pero de ella brotaba un tañido hueco que se sentía más en el pecho que en los oídos. Y a cada paso que daba, los crucifijos de las paredes se giraban solos, como negándose a mirarla. Magdalena hizo la señal de la cruz. Está buscando nombres. La campana se detuvo frente a una celda. La de Sor Lucía. Antes de que pudiéramos advertirle, la puerta se abrió sola. Un silencio antinatural llenó el corredor. Y entonces, un grito. Ahogado. Cuando corrimos, ya era tarde. La campana estaba vacía. Pero bajo ella no quedaba nada. Ni Sor Lucía. Solo su rosario. ¿Roto? Inés, Magdalena me susurró. No está cazando al azar. Está cobrando lo que le debemos. La campana comenzó a moverse otra vez, arrastrándose hacia la escalera principal. Y allí, para nuestro horror, no estaba sola. Del suelo, de las grietas de las criptas, surgían más campanas pequeñas. Algunas apenas más grandes que un puño. Otras del tamaño de un ataúd. Todas avanzaban con el mismo sonido de hierro vivo. Buscando puertas. Buscando nombres. ¡Corre!, gritó Magdalena. Pero cuando giramos, una de las campanas más pequeñas se deslizó hacia mí. Antes de que pudiera alejarme, me rozó la pierna. Y sentí algo. Un golpe seco en el corazón. Como si hubiera sonado dentro de mí. Uno por cada tañido. Murmuró una voz en mi cabeza. Magdalena me jaló y corrimos hasta el altar mayor, cerrando las puertas con un cerrojo oxidado. Afuera, el repique no cesaba. Era como una procesión de muerte. No podremos detenerlas, dije, jadeando. No mientras sigan teniendo hambre. Magdalena me miró, y por primera vez, sonrió con una calma inquietante. Entonces habrá que darles algo más grande de lo que puedan digerir. No entendí lo que quería decir. Pero cuando sacó el libro Silentium y lo abrió en la última página, vi lo imposible, un dibujo de una campana gigantesca, enterrada bajo el convento, tan grande que sus grietas parecían bocas. Y debajo, una sola frase. Si todas suenan a la vez, el cielo debe responder. T14, el repique del juicio. El convento ya no era un lugar santo. Las campanas caminaban como bestias hambrientas, arrastrándose por los pasillos mientras sus tañidos apagaban cualquier rastro de fe. Cada sonido era un martillazo en el alma. Magdalena hojeó el libro Silentium con manos temblorosas. Aquí está, dijo. La campana mayor, la que duerme bajo el altar. Si la despertamos, quizá podamos detenerlas. Yo la miré horrorizada. ¿Detenerlas o llamarlas a todas? Ella no respondió. Solo empujó el altar con una fuerza que no parecía humana. Las losas cedieron, y una escalera de piedra descendía hacia una oscuridad que respiraba. El aire era tan denso que parecía líquido. Bajamos con una lámpara que apenas iluminaba un par de escalones. Y entonces, allí estaba. La campana mayor. No era de metal. Era de hueso. Cientos, miles de huesos fusionados en una masa que latía con un pulso lento. Como un corazón antiguo.
Las grietas de su superficie dejaban escapar destellos rojos, como si la sangre nunca hubiera dejado de correr por ella. Magdalena alzó la lámpara. Si todas suenan. Dios debe responder, repitió, casi como un rezo. Yo di un paso atrás. ¿Y si no es Dios quien escucha? No hubo tiempo para discutir. Sobre nuestras cabezas, las campanas menores golpeaban las puertas de la capilla, una tras otra, hasta deformar la madera. Sus tañidos se mezclaban en un clamor demencial. Magdalena me miró. Ayúdame a tirar de la cuerda. La cuerda no era cuerda. Era una columna de vértebras unidas por tendones resecos. La toqué y sentí un frío que me dejó sin aliento. Magdalena, si hacemos esto. Ella apretó mis manos con las suyas. Ya no hay vuelta atrás. Jalamos juntas. El sonido que brotó de aquella campana no era de este mundo. No era un repique. Era un alarido que sacudió las paredes, que hizo que las campanas caminantes se detuvieran en seco, como si reconocieran a su madre. Y entonces, el suelo tembló. De las grietas comenzaron a brotar sombras. No eran demonios ni almas. Eran figuras hechas de ceniza, con rostros que parecían recordar a todos los muertos del convento. El juicio ha comenzado, tronó una voz. No desde la campana, sino desde el cielo mismo. Las campanas menores se alinearon solas, formando un círculo alrededor de nosotras. Cada una comenzó a sonar, uniéndose al alarido de la campana mayor, creando un himno que desgarraba la realidad. Magdalena sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Lo oyes, Inés? No es el fin, es la puerta. Y mientras el repique alcanzaba su clímax, la bóveda del convento se agrietó, y entre los escombros, una luz imposible comenzó a filtrarse. No era divina, no era maligna, era algo peor, era la respuesta. T15, cuando el cielo abrió sus ojos. El repique no cesaba. Cada golpe de la campana mayor parecía desgarrar el aire, arrancar las sombras de sus escondites y convocar ecos de voces que nunca habían sido humanas. Magdalena y yo estábamos de rodillas, pero ni siquiera rezar tenía sentido. La bóveda del convento se partió, y de la grieta en el cielo no descendió un ángel, sino un ojo inmenso, cubierto de luz y ceniza, que nos miraba con una calma insoportable, como quien contempla a una hormiga antes de decidir si aplastarla. Dios mío, susurré. Magdalena me apretó el brazo con una fuerza desesperada. No es Dios. Las campanas menores sonaron al unísono, formando un círculo perfecto. Cada una de ellas proyectó sombras de figuras humanas. Las monjas enterradas, los pecadores olvidados, todos de pie, mirando al ojo que no parpadeaba. Y entonces, la campana mayor habló. El pacto se cumplió. El cielo escucha. La voz no retumbó en los muros, sino dentro de nuestros huesos. Magdalena se tapó los oídos. Pero yo no podía dejar de escuchar. Del ojo comenzaron a caer lágrimas de luz. No eran benditas. Cada gota que tocaba el suelo quemaba la piedra, abriendo pequeños agujeros que latían como heridas frescas. De ellos salían campanas diminutas, apenas más grandes que insectos, pero cada una sonaba con el mismo eco que podía partir un alma en dos. Inés, Magdalena me miró. Si no lo detenemos ahora, no quedará nada. Vi el cuchillo en mi mano, el mismo que una vez había tocado la cuerda de huesos. Y lo supe. No hay forma de detenerlo, respondí. Solo podemos completarlo. Me acerqué a la campana mayor. El ojo en el cielo siguió cada uno de mis movimientos. Puse la hoja contra la cuerda de vértebras. La campana dejó de sonar. Todo el convento quedó en silencio. Y entonces hablé. Si escuchas, tómame a mí. Pero déjalos ir. El ojo parpadeó. Una sola vez. Y el cuchillo cayó solo, hundiéndose en la cuerda. El sonido que estalló no fue una campanada. Fue un grito. No de terror, de liberación. Las campanas menores se deshicieron en polvo. Las sombras se disolvieron. Y el ojo comenzó a cerrarse lentamente, llevándose consigo la luz, la ceniza y mi nombre. Cuando desperté, Magdalena estaba llorando junto al altar. Inés. Pero yo no respondí. No quedaba voz para hacerlo, porque en el silencio absoluto que siguió, solo se escuchó una campanada. Una sola. Desde entonces, dicen que en el convento ya no suenan las campanas, excepto cuando alguien muere, en secreto. Epílogue, el último tañido. Dicen que el convento quedó en silencio después de aquella noche, que las campanas caminaron por última vez, que el ojo en el cielo se cerró, y que el nombre de Inés se perdió en el eco de un sacrificio que nadie se atrevió a escribir. Pero las paredes nunca olvidan. Magdalena permaneció en el convento, sola,
rezando frente al altar donde una vez durmió la campana mayor. No dormía, no comía. Sus labios repetían oraciones que ya no estaban en ningún libro sagrado. Y cada madrugada, justo a las 3:33, el mismo escalofrío recorría su espalda. Esa noche, el viento no soplaba, y sin embargo, el polvo de las criptas se agitó como si alguien caminara debajo de la tierra. Magdalena alzó la mirada hacia el altar. El suelo vibró. Primero fue un eco lejano, apenas un clan apagado, casi como el recuerdo de una campanada. Luego otra, más fuerte, y otra. Magdalena cayó de rodillas, llorando. No, tú no. Del suelo, de las grietas que creía selladas, brotó una luz roja, la misma que Inés había visto antes de desaparecer. El aire olía a hierro y ceniza. Y entonces, entre las sombras, una voz. Magdalena. No era la voz de Dios, no era la voz de los muertos, era la voz de Inés. Magdalena corrió hasta el altar, golpeando las losas con sus manos ensangrentadas. Devuélvemela, devuélvemela, maldita. Las losas se quebraron, y lo que surgió de las profundidades no fue una campana, sino una figura. Inés, pálida, con los ojos vacíos como las campanas sin badajo. Sus labios estaban cosidos, pero de su pecho colgaba una pequeña campana hecha de hueso. Magdalena retrocedió, horrorizada. ¿Qué te hicieron? La campana en el pecho de Inés sonó una sola vez, y con esa campanada, todas las cruces del convento giraron al revés. El pacto no terminó, solo cambió de nombre. Magdalena gritó, pero su voz se ahogó bajo un repique nuevo. Uno que no venía de ninguna torre, venía de dentro de las paredes, del suelo, del aire mismo. Las campanas habían vuelto, y esta vez, no estaban caminando, estaban esperando.